Y el método de integración que vamos a ver el día de hoy se llama integración por partes. De aquí en adelante vamos a ver técnicas de integración. Ya vimos cómo tratarlas como una antiderivada usando el tema fundamental del cálculo. Vimos el método de sustitución la clase pasada. Y ahora vamos a ver otro distinto método para poder atacar las integrales. Y este método nos dice lo siguiente. Dice que si tengo la integral de f de x por g' de x de x, ¿sí? Esto va a ser igual a f de x por g de x menos la integral de f' de x, g de x de x. Este tipo de integración nos sirve para bajar el orden de funciones cuando tengo dos funciones dentro de mi integrando, una a la cual derivándola le puedo bajar el orden y otra en la cual conozco su integral. Entonces ahorita vamos a ver qué significa esa parte. Y otra forma de expresar esta integración por parte es la siguiente: la integral de u de v es igual a u por v menos la integral de v de du. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos formas es correcto. No viene con la forma explícita de cuál es el rango de mi función y la otra es un poquito más compacta. Pero las dos nos expresan lo mismo. ¿Sí? Entonces, la integral de u con respecto de v va a ser igual a u por v menos la integral de v de du. Esa es la que vamos a estar trabajando y vamos a hacer varios ejemplos para que nos quede muy claro, ¿de acuerdo? ¿Ya habían visto ustedes este tipo de técnica de integración por partes? Bueno, pues entonces vamos a resolverla aquí. Muy bien, vamos a hacer la siguiente integral para ver cómo se aplica. Vamos a querer hacer la integral de x, coseno de x, de x. Entonces, si se fijan, esta multiplicación de dos funciones en la cual tengo x y coseno de x, no es tan sencillo saber cuál es su antiderivada y hacer una sustitución. Recuerden que cuando queríamos hacer sustituciones hacíamos el argumento para que fuera un poquito más sencillo, o el argumento de logaritmos o de funciones trigonométricas o de potencias o raíces. En este caso, si hiciera el cambio de variable a x a u, pues regresaría a la misma forma. Entonces, si yo noto que tengo multiplicación de dos funciones, puedo intentar integración por partes. ¿Qué condición debo de tener para integración por partes? Una es que una de las dos funciones yo sepa la integral o la antiderivada de esa función. Y la siguiente, que la función que yo quiera, la otra función, la debo de derivar y que se pueda bajar su orden. Es decir, si fuera una potencia, x al cubo, que se baje x cuadrada a x y así que se vaya disminuyendo el orden. Y ahorita van a ver por qué. Si no es así, nuestra integral se puede hacer muy, muy complicada o se puede ciclar. Pues aquí, en este caso, yo conozco la integral del coseno, que me da coseno del seno de x. Y si yo derivo mi función x, se hace mucho más pequeña. Es decir, cuando derivo x me da 1. Le estoy bajando el orden a mi polinomio. Entonces, si recordamos la forma de la integral de u de v va a ser igual a u por v menos la integral de v de du. Eso significa que debo de escoger una función que sea u y una función que sea dv. ¿De acuerdo? Entonces, para este caso, u siempre va a ser la función que yo pueda derivar. Para la integral va a ser x y dv va a ser la función a la cual yo conozco su antiderivada. En este caso es el coseno de x de x. Y lo siguiente que debo de hacer pues es calcular los elementos que me faltan. Ya tengo quién es u, quién es dv,
Me falta quién es v y quién es du. Entonces lo calculamos. Du sería igual a simplemente dx. Recuerden que ya sabemos calcular esos diferenciales. Y v, pues sería la integral del coseno de x, que me da el coseno de x, me da el seno de x. Y ahora sí, seguimos los pasos de nuestra regla. La integral de x coseno de x va a ser igual a u por v, x seno de x, menos la integral de v de du, que es seno de x. Si se fijan, lo que ganamos es de que eliminamos la x dentro de la integral y ya no se queda una integral mucho más sencilla. En este caso me queda la integral del seno de x, pues que eso es menos el coseno de x. Es igual a x seno de x menos el coseno de x. Y al final, como es una integral indefinida, le agregamos su constante c. Por lo tanto, esto es x seno de x más el coseno de x más c. Y esta es la integración por partes. ¿Dudas, preguntas? No, profesor. Bien. Vamos a hacer más ejemplos para que vaya quedando más claro. ¿Puedo cambiar? Sí. Muy bien, la siguiente es la integral del logaritmo natural de x. Muy bien, esta integración la hacemos por parte. Recuerden, debemos encontrar quién es u y quién es dv. Identificarlos dentro de nuestro integrando. dv es aquella que conozca su antiderivada. Y u es la que tengo que derivar. Si se fijan aquí dentro del logaritmo natural de x, si escojo el logaritmo natural de x como mi dv, pues estoy regresando a mi mismo ejercicio. Entonces no tiene sentido usarlo ahí. Ahí el que voy a usar como u va a ser el logaritmo natural de x, que yo conozco cuál es su derivada, como vimos en clases pasadas. Y dv simplemente voy a decir que es dx. Du va a ser igual a 1 sobre x dx. Y dv, pues simplemente v va a ser simplemente x. La integral de 1, pues sabemos que es x. Y aplicamos la regla de la cadena. La integral del logaritmo natural de x va a ser igual a u por v, x logaritmo natural de x, menos la integral de v de du. Me quedaría x por 1 sobre x dx. Si se fijan, se cancelan mis x y simplemente me queda que esto es x, logaritmo natural de x, menos la integral de dx, que esto es igual a x logaritmo natural de x menos x, más una constante c. Y sería mi resultado. ¿Dudas, preguntas? Muy bien, hagamos el siguiente ejemplo. Sería la integral de x al cuadrado e a la x de x. Entonces, podemos aplicar integración por partes las veces que sean necesarias para hacer más sencilla nuestra integral. Y este va a ser un ejemplo. Entonces aquí, si se fijan, u va a ser igual a x al cuadrado.
¿Por qué? Porque le puedo bajar el grado. Y dv es igual a e a la x de x, donde yo conozco la antiderivada de e a la x. Entonces du va a ser igual a 2x e a la x, perdón, 2x de x. Y v simplemente va a ser e a la x. La integral de e a la x pues es la misma función. Ahora sí, la integral de x al cuadrado e a la x de x va a ser igual a u por v, x cuadrada e a la x, menos la integral de v de du. Entonces 2x e a la x de x. Se lo puedo escribir como x al cuadrado por e a la x menos la integral, un 2, sale el 2 de la integral de x e a la x de x. Si se fijan, aquí nuevamente no desapareció mi x. Sigue multiplicándola. Entonces puedo aplicar en esa otra vez otra integración por partes, en la cual voy a hacer, para este caso, que u sea igual a x, dv igual a e a la x de x, v va a ser igual, du va a ser igual a dx, y v es igual a e a la x. Volvemos a aplicar integración por partes. Entonces esta integral me queda que es igual a x al cuadrado e a la x, dejamos eso intacto, menos un 2, y ahora sí, aquí aplico mi integración por partes. De esta de aquí, es u por v, me va a quedar x e a la x, menos la integral de v de du, que simplemente me queda e a la x de x. Esto es igual a x al cuadrado e a la x menos 2 veces x e a la x. Se fijan, la integral de e a la x de x, nuevamente es e a la x. Me va a quedar más 2 e a la x. Y como es mi última integración, le ponemos más una constante c. Y este sería mi resultado. Se fijan, puedo aplicar varias veces la integración por partes, de tal manera que la última integral que tenga que resolver sea muy sencilla. Con la antiderivada la pueda resolver. ¿Dudas, preguntas? No, profe, todo claro. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a elevar un poquito más la complejidad para ver los diferentes casos que podemos tener dentro de integración por partes. La siguiente se llama que es una integral cíclica. La integral de a la x coseno de x de x. ¿Sí? Si se fijan en este caso, conozco la integral del coseno, conozco la integral de a la x y también puedo calcular o viceversa. Conozco la derivada de a la x y conozco la integral de coseno de x. Entonces aquí podemos escoger cualquiera de los dos. Vamos a escoger u igual a la x y dv como coseno de x de x. Du va a ser igual a e a la x de x. Y v va a ser, ¿qué función? Cuando la deriva me da coseno, pues eso es el seno de x. Y aplicamos nuestra integración por parte. E a la x coseno de x de x
va a ser igual a u por v, que sea a la x por el seno de x, menos la integral de v de du, que eso es seno de x, e a la x. Ok, nuevamente, en esta parte de aquí puedo volver a aplicar mi integración por partes. Hacemos de nuevo u igual a e a la x, dv igual a seno de x, e a la x, perdón, de x. Por lo tanto, du es igual a e a la x de x, y v es igual a menos el coseno de x. Me queda que es la integral de e a la x coseno de x de x va a ser igual a e a la x seno de x menos, abro corchete, u por v, me queda un signo menos e a la x coseno de x, menos la integral de v de du, que me quedaría menos el coseno de x por e a la x de x. Multiplicamos en paréntesis, el corchete, e a la x coseno de x de x es igual a e a la x seno de x, menos por menos me da más, e a la x coseno de x, nuevamente menos por menos me da más, menos por menos me da más, y con este menos que está acá afuera, obtengo un signo menos la integral de coseno de x, e a la x de x. Si se fijan, ¿qué es lo que tengo aquí? Esta integral que tengo del lado derecho es la misma que está del lado izquierdo, y tengo una igualdad, por lo tanto tengo una ecuación. Entonces, por esa razón se le llama cíclicas, porque vuelvo a regresar a la misma integral. Entonces, lo que voy a hacer aquí, si se está restando, pasa sumando. Me queda la integral de a la x, coseno de x, más la integral de a la x, coseno de x, igual a e a la x por seno de x, seno de x más coseno de x. ¿De acuerdo? Simplemente la pasé, está restando, pasa sumando. Y estas dos las puedo sumar. ¿Queda claro? Muy bien, la sumamos. ¿Puedo cambiar? Sí. Me quedaría que es 2 veces la integral del coseno de x e a la x de x es igual a e a la x por seno de x más coseno de x. Y ya simplemente despejamos. Este 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces la integral del coseno de x e a la x de x va a ser igual a 1/2 de a la x seno de x más el coseno de x, y como es indefinida, como es una constante, c. Y ese sería mi resultado.
¿Dudas, preguntas? Ok, muy bien. ¿Qué pasa cuando tengo límites de integración? Entonces, ¿cómo quedaría mi integración por partes? Pues queda parecido. La integral de A hasta B de f de x, g' de x, pues simplemente va a ser f de x por g de x. Nada más que ahora lo vamos a evaluar desde A hasta B, menos la integral desde A hasta B de f' de x, g de x, de x. ¿Sí? Entonces, simplemente, si lo vemos en la forma que estamos de A hasta B de u de v, es igual a u por v evaluado de A hasta B, menos la integral de v de du evaluado desde A hasta B. ¿Okay? Entonces, tiene la misma forma, pero ahora los resultados los vamos a evaluar desde A hasta B. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, hagamos un ejemplo con límites definidos. Entonces me va a quedar la integral de 0 hasta 4 de x e a la menos x de x. Entonces decimos quién es u. U va a ser x. De x va a ser igual a e a la menos x de x. Por lo tanto, v va a ser igual de u. De u va a ser igual a dx, simplemente. Y v va a ser igual a menos e a la menos x. ¿Sí? Esa sería mi derivada de a la menos x. Y simplemente multiplicamos u por v. Me queda la integral de 0 hasta 4 de x e a la menos x de x va a ser igual a u por v, que es menos x por e a la menos x, evaluado de 0 hasta 4, menos la integral de 0 hasta 4 de v de du, que es menos e a la menos x de x. Esto es igual a menos x e a la menos x e a la menos x evaluado de 0 hasta 4 de esa integral menos e a la menos x de x, pues eso simplemente es menos e a la menos x evaluado de 0 hasta 4. Muy bien, evaluamos ahora sí el de arriba primero, entonces me queda menos 4 por e a la menos 4, menos el de abajo que es 0. 0, si pongo aquí un 0, pues se hace 0, entonces no lo escribimos, y me va a quedar este término de aquí, que es menos e a la menos 4, y luego es menos, con ese menos se hace más, e a la menos 0. Entonces finalmente esto es igual a menos 5 e a la menos 4. Se fijan, este con este se pueden sumar, tiene el mismo signo. Y todo número elevado a la 0 es 1 más 1. Y ese sería mi resultado. Entonces lo único que tenemos que hacer cuando hagamos integrales por partes con, con integrales definidas, simplemente es cada paso hay que evaluarlo desde el intervalo que está definido.